el vehículo a través del cual nosotros vamos a conseguir o tratar de conseguir los votos es a través de la comunicación. La comunicación es básica. Es más, les digo y le adelanto de una vez. La aptitud con P que debe tener cada uno de ustedes que pretende ser electo por las comunidades es que tenga la virtud de saberse comunicar con la gente. Si tienen problemas con la comunicación, van a tener problemas en el éxito de que la gente vote por ustedes. Porque no lo van a poder lograr. ¿Cómo me vas a emocionar? ¿Cómo me vas a persuadir? ¿Cómo me vas a convencer? ¿Cómo me vas a hacer que vote por ti? No lo vas a lograr porque tienes problemas de comunicación. Eso es básico entonces. ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Un mensaje, una percepción o una realidad? De este lado tenemos a la campaña, al candidato, quién es el candidato, cómo es el candidato, qué se puede esperar de ese candidato. La comunicación electoral eficaz se logra cuando ocurre la realimentación entre el candidato y el elector. Hoy en día tenemos muchos recursos. Hoy en día existen los teléfonos celulares. Muchísima gente en porcentaje tiene celulares, más de lo que uno cree. Luego inmediatamente, si se genera la empatía y la relación estrecha, no se salgan de esa casa sin quitarle el número de teléfono. Y en menos de 24 horas usted le escribe un mensajito diciéndole: le agradezco la gentileza de haberme recibido en su casa. Para que la persona sienta que es importante, tomada en cuenta. Eso es fundamental. Transmítanle a la persona la importancia que ella requiere a todo el mundo. No es que a unos sí y a otros no. A todo el mundo. Porque todos tienen la misma característica y condición de ser electores. Aquí están los vehículos de transmisión. Los vehículos de transmisión nosotros sabemos ya cuáles son, a través de los medios masivos de comunicación social. Antes, hace 30, 40 años en Venezuela, el vehículo de transmisión fundamentalmente que había era la prensa escrita. De hecho, la palabra prensa deriva de eso, era como en la antigüedad hacían los periódicos impresos. Hoy día, si ustedes se dan cuenta, ya los periódicos impresos han venido como disminuyendo. Han surgido otros mecanismos de comunicación y hoy día, pues, en este momento la tendencia inequívoca, el internet, después surgieron las redes sociales, que si las, ¿cómo se llama eso? Los diferentes mecanismos, que si el Facebook, que si el Twitter, que si el Instagram, que si el otro, el Telegram, toda esa cantidad de cosas que tenemos que tener esas herramientas. Como mecanismo de comunicación. Hoy cualquiera, así sea ¿cómo lo llaman? Un camainito, no, un gallito. No tiene por qué ser un teléfono inteligente. Y si tiene inteligente es mejor, porque le vas a poder pasar fotos, le vas a poder pasar otras cosas, pero no olvide que esa persona es importante. Y pásale un mensaje por lo menos dos o tres veces a la semana, dándole buenos días. Si puedes mandarlo a investigar, le preguntas cuándo cumpleaños él, cuándo cumpleaños sus hijos, cuándo cumpleaños su esposa. Y si en octubre cumpleaños alguien, el primero que lo llame es usted en la mañana. Sorpréndalo gratamente diciéndole: te está llamando fulano de tal. Joseito Botello, te estoy llamando porque sé, un pajarito me dijo que está cumpliendo años. Eso me va a sorprender. Porque yo voy a decir: bueno, ¿cómo se enteró Botello que yo cumplo años? Esa es parte de su tarea. Y esa tarea que él tiene es hacerme sentir importante. Eso es parte del proceso estratégico. Por supuesto, los vehículos de transmisión, ¿a quiénes se los tenemos que decir? Bueno, al pueblo, a los ciudadanos. Los vehículos de transmisión son los medios de comunicación, los silenciosos, los partidos, las organizaciones, toda esa cantidad de cosas. Y la comunicación tiene barreras. Ustedes lo saben. Hay veces que ustedes hablan con una persona y ustedes creen que le transmitieron todo de forma muy clara y la persona no comprendió. ¿Y cuál es la tendencia de nosotros a decir: que fulano es bruto?
No, no lo despaches así. Asume tú la responsabilidad. Di que no tuviste la sapiencia, no supiste tener la estrategia correcta de comunicarte eficazmente con la persona. El culpable eres tú, no la persona. Si tenemos esa actitud, entonces vamos a ir mejorando. Pero si yo me creo la última Pepsi-Cola del desierto, la gente no va a votar por uno. Pásala. Dígame. ¿Medios silenciosos qué son? Medios silenciosos. Los medios silenciosos son eso, el face to face. El cara a cara. Eso es muy... Gracias, Jason, por hacerme esa pregunta. Eso. El face to face no lo sustituye nadie, porque quiero decirles que los medios masivos de comunicación comunican, pero no conectan. El tú a tú. El radiobemba. Eso no tiene sustitución, porque eso es lo que hace que nos veamos la cara, nos veamos a los ojos y yo te transmita el deseo que yo tengo que me ayude, porque tú te vas a beneficiar si yo logro ser concejal. En eso, pero por un mensajito de texto no lo voy a lograr porque no me estás viendo el gesto. Lo cual, repito, y bien buena la pregunta de Jason, hay que combinar. Porque uno siente que si uno le manda un mensaje a alguien y la persona le responde, ya ahí se generó el germen de la relación y después te veo en la panadería o te veo en la plaza. Tú fuiste, ay, claro, ¿cómo te va, hermano? Y hacer un gran esfuerzo por memorizar nombres. Hagan un gran esfuerzo por memorizar nombres. ¿Cómo se llama usted? Julián. William. Si yo soy candidato y conozco a William, tengo que hacer un gran esfuerzo porque la próxima vez cuando lo vea, hola William, a él le va a agradar muchísimo, porque va a sentir, wow, el tipo se aprendió mi nombre, hermano. Lo hago sentir importante. Hay gente que tiene problemas de memoria. Esa es una debilidad. Tampoco podemos pretender que nuestros candidatos todo sea fortaleza. Claro que hay debilidades. ¿Y cómo le cambio eso? No puedo cambiárselo, acéptalo así. Yo sufro de ¿qué? De cretinismo topográfico. Yo voy a un sitio y no sé dónde ando. No lo voy a poder cambiar porque eso es así, eso está en su naturaleza. Pero hay algunas otras cosas que tengo buenas. Esas son las que tenemos que insistir. A aprovechar la fortaleza. No te centres en la debilidad, chico. ¿Cómo es eso que mis hijos tienen que saber todos matemáticas? No. Tú lo que tienes que verlo en su comportamiento. ¿Le gusta el deporte? Ese es. ¿Para qué lo vas a poner a hacer matemáticas? Si al tipo no le gusta eso. Pero nosotros tenemos la creencia que tiene que ser todo. Por favor, no. Cada quien en su cada cual. Por supuesto, si le gusta el deporte, vamos a ayudarlo, vamos a estimularlo, vamos a ensamblarlo para que sea un buen deportista. Igual que si le gusta la medicina, que si le gusta la ingeniería o le gusta la otra cosa. ¿Cómo vas a poner a estudiar medicina a alguien que no le gusta leer? Que tiene que esos marracos de libros gruesísimos. Puede. Tiene que tener unas condiciones especiales la persona. Bueno, si las tiene, las tiene. Y si no las tiene, no las tiene. Hay personas que tienen pensamiento abstracto para la matemática. Pero la tienen. Tú le pones a leer un libro, no, eso no me gusta. Dame acá el número, los números míos. Ya está. Porque así somos los seres humanos y no podemos cambiarlo. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación social que tenemos a la mano hoy? La televisión. Por siempre la televisión sigue manteniendo. Sí. Claro, con tendencia a que una de las cosas que usted hace siempre cuando llega a su casa es ver la televisión. Siempre, observen uno mismo. El programa, que si el juego de béisbol, que si no es la televisión. La radio. Si se monta en su carro, va no sé qué, la radio. Hay gente que no le oye radio, hay gente que no ve televisión, no le gusta. Pero en general, en ese orden, la televisión, la radio, la prensa escrita ha venido bajando, el internet
Hoy hay gente que ya tiene más tendencia a usar el Internet. En principio ha habido una gran resistencia, pero en la medida que se ve que eso es simple, porque es que también fue culpa de los que lo inventaron. Como que lo inventaron en su época, eran los sabiondos de la época, le hicieron creer a la gran mayoría que eso era muy difícil. Pero hoy en día hay mecanismos para hacerle entender a la gente que el Internet es facilito y que un correo electrónico es una bobada. Pero tú le tienes como miedo. Pero incítalo a que venza el miedo y una vez que dé el paso, listo, ese se enamora. Porque entonces vive pegado a esa computadora navegando, curioso, buscando, métete ahí, métete allá. Y esa es una tarea pedagógica. Y la telefonía celular. Estos teléfonos son inteligentes. Los primeros celulares que salieron fueron unas cosas grandísimas. Los llamaban los bloques. Los ladrillos, correcto. Mire por dónde vamos. Ahora los llaman inteligentes. Tú escribes la palabra y si esa misma palabra tú la has escrito varias veces, ya él te dice cuál es. Por eso es que hay veces que escribes cosas y entonces mandas equivocaciones porque no revisaste. Porque la misma inteligencia de él hace cometer errores. Por eso es que hay que revisar, hay que hacer como el carpintero. Nunca corte sin haber medido 3 veces. Cuando vayan a mandar un texto, mírenlo 3 veces primero. Porque ese teléfono inteligente es medio echador de broma de vez en cuando. Porque te cambia las palabras. Estos son los 5 elementos que pudiéramos hacer, hoy disponemos como herramientas para la comunicación. Hay un mexicano llamado Víctor Gordoa, que es el primer latinoamericano reconocido como un hombre que maneja el poder de la imagen pública. Tiene un libro precisamente que se llama así. Y Víctor Gordoa dice, si estás en los medios de comunicación social, eres verdad e importante. Si no estás en los medios de comunicación social, simplemente no existes. Porque nadie sabe de la existencia de uno. Si usted no se da a conocer por el conducto de los medios de comunicación masivos, simplemente usted no existe. Por eso es que entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer como candidatos es darnos a conocer. Es decir, existimos. ¿Y cómo logramos que la gente sepa que existimos? Haciendo uso de los medios de comunicación social. Combinándolas con los recursos. Hay aplicaciones, por ejemplo, que las venden en dólares y usted la puede alquilar por 2 meses, por 3 meses, donde usted le puede mandar en forma simultánea 50, 100 mensajes, 200 mensajes. Lo que pasa es que nuestras compañías están limitando. No puedes mandar más de 400 al día porque el gobierno Conatel le dice que no, entonces no sé qué. Y ahorita en estas campañas ocurre así. Pero usted puede buscar varios panas que tengan varios teléfonos, entonces distribuye los mensajes. Eso es fundamental. Eso es básico. Háganle conocer todas las actividades, tengan una lista de las personas y háganle saber e información permanente a la gente. Para que uno diga, wow, ese candidato que yo estoy apoyando no juegue, ¿cómo le está echándole una? Fui ayer, estuvo aquí, después estuvo allá y después estuvo más allá y más allá. Wow, mano, está en todos lados. Ese es. Entonces uno se entusiasma para apoyar más. Y a todo el que ve se lo comenta. Y le dice, mira, ayer vi a fulano o vi a fulana, en la mañana la vi en un sitio, al mediodía estaba en otro y en la tarde en otro. Eso no descansa. Esa persona como que es muy buena. Entonces usted le transmite esa sensación y lo persuade o la persuade. Los hombres nos enamoramos de lo que vemos y las mujeres se enamoran de lo que escuchan. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mentimos. La mujer, cuando el novio la va a visitar, primero que hace es ponerse bonita. Se maquilla, se recoge el pelo, se lo lava, porque quiere aparecer lo más bella posible frente a su pretendiente, frente a su novio. Y nosotros los hombres, cuando vemos esa belleza encima, comenzamos a tratar de manipularla diciéndole, mi amor, cuando nos casemos te voy a construir una casa en el aire. Cosa que resulta ser mentira a la larga, no lo vamos a hacer, pero ya nos enganchamos. Así mismo ocurre con el voto. Y
Y después surgen otro tipo de vínculos que, aunque no haya satisfecho algunas cosas en principio que dije, satisfago otras y eso cancela el juego. ¿Ok? Pásala. El cuarto poder. Esa es una historia del por qué la prensa escrita durante años se conoció como el cuarto poder. Eso surgió allá en mayo de 1789, cuando Luis XVI convocó a Versalles a una reunión plenaria, ¿no? Y entonces ellos tenían esas características y tal y qué sé yo. Pásala. Yo la voy a pasar rápido porque entiendo que como lo van a tener, ustedes van a tener tiempo de tener para ustedes ese. Cada uno ojalá lo tenga. Jason, ojalá cada uno tenga ese material en su mano. De que eso es su propiedad, tómelo como sea y hagan con eso lo que quieran. Eso es conocimiento público que nadie tiene, digamos, la autoría, pues. Yo no la reclamo. Unos años después, tras la Revolución Francesa, el político Edmund Burke, quien ejerció influencia en el Parlamento inglés, levantó la mirada hacia la galería de prensa de la Cámara de los Comunes y Cemento allá en Inglaterra. Y desde abajo, desde su curul, vio a los periodistas que estaban arriba y expresó así: allí se siente el cuarto poder y sus miembros son más importantes que todos los demás. Porque la prensa escrita de aquella época tenía mucha influencia sobre la comunidad inglesa. Y él dijo, ese es el verdadero poder. Por eso es que por años se nos dijo a nosotros en democracia que el cuarto poder era la prensa. Por eso usted veía a los políticos permanentemente, cuando es el día del periodista, es la única profesión que es halagada y reconocida públicamente en Venezuela, porque el día del electricista no hacen esos actos, no llevan a Miraflores a condecorar a un electricista, ni un herrero, ni un carpintero, pero los periodistas sí. ¿Por qué? Por eso, porque tienen el poder de la comunicación. Y si un periodista está contigo y dice cosas buenas, te facilitan las cosas. Si dice cosas malas, te echa broma. Entonces surgió esa percepción de que el poder es importante. Poder comunicacional. Pásalo. Una campaña electoral es una guerra de comunicación política. Por consiguiente, una campaña electoral es en esencia una guerra de comunicación de masas. Ustedes se van a engolfar en una guerra de comunicación, porque no son los únicos candidatos. ¿Me entiendes? Van a haber varios candidatos y entonces va a haber una guerra donde ustedes van con su estrategia, con su organización, con su planificación, con su dirección y su ejecución, ustedes van a demostrar que son mejor opción. Y me van a persuadir y me van a convencer de que vale la pena votar por ustedes. Eso es una guerra de comunicación. De repente un debate. Y de una les digo, una de las cosas que bastante funciona es un debate. Vámonos a un debate público en una plaza, para que usted le diga a la gente y la gente le pregunte qué es lo que piensa usted siendo concejal. Asúmanlo como bandera, como reto, y se preparan para eso. Vámonos para la Plaza Bolívar a discutir los problemas de Valencia. Te reto a que lo hagamos. Y la gente dice, wow, si ese tipo es capaz de retar, es porque está seguro. Entonces comienza esa percepción en uno a pensar y darle atributos positivos a ese candidato. El más grande clásico del pensamiento estratégico lo escribió un chino llamado Sun Tzu, que vivió 500 años antes de que naciera Jesucristo. Vivió ese chino genio. El arte de la guerra lo escribió él. Libro muy famoso, que los militares y los políticos, todos los han leído, el arte de la guerra. Eso hubo un tiempo en que el difunto presidente Chávez lo hablaba mucho, el arte de la guerra, lo tenía ahí. Recomienda que para ir a una guerra hay que hacerlo por el sendero del determinismo consciente y no por la vía de la inmersión intuitiva. Es decir, nosotros vamos a la guerra de diciembre, el 9, con el pleno convencimiento de lo que nos vamos a encontrar, no intuitivamente. Nosotros no vamos ahí que como vaya viniendo iremos viendo a ver qué pasa ahí. No. Nosotros sabemos que ese es un terreno escabroso, ese es un terreno complicado, que nosotros lo vamos a vencer porque tenemos ciertos valores que nos inspiran. Y conforme dijo Bertucci en el Congreso de los Jóvenes, yo no pretendo dirigir a Venezuela sin que el capitán de la nave sea Cristo. Así lo dijo.
Es decir, fíjense cómo él se pone por debajo del supremo Dios. ¿A quién no le va a gustar eso si es cristiano? En primer lugar, le otorga humildad. Y eso es una estrategia comunicacional que apasiona. Ah, pero si usted se cree más que Dios, wow. Estableciendo la posibilidad de sobrevivencia y éxito basado en la verdadera sabiduría que solo se alcanza por medio de un extenso conocimiento. Sun Tzu decía, si no vas a ganar la guerra, no vayas. Negocia. Pásala. Sun Tzu sostiene dos conceptos medulares en toda guerra, el engaño y la manipulación del enemigo. Usted tiene que engañar al enemigo. Alguien me dirá, epa, ¿usted me está pidiendo que yo mienta? No, yo le estoy diciendo que engaña al enemigo, como parte de su estrategia triunfadora, que es distinto. Usted puede hacerle creer a su enemigo que usted no tiene nada. Usted no tiene que estar haciendo alarde de lo que usted está haciendo. Si él no se entera es mejor. Usted no tiene por qué estar diciendo que se reunió con fulano, con sultano. No lo diga. Usted lo hizo y sabe el impacto que eso causa, pero no tiene por qué estar divulgando eso. Porque si el enemigo lo sabe, puede contrarrestar algunas cosas. El engaño del enemigo como esencia de la guerra de comunicación y la manipulación del elector como principio fundamental de la guerra de comunicación. El elector hay que manipularle el sentimiento. Ojo con eso. No cometamos la tentación de creer de que eso es contrario a los valores. Manipular no es necesariamente perverso. Uno puede manipular en positivo. Uno incluso pedagógicamente, los líderes tienen el deber de manipular en positivo y decirle a la gente que hay esperanza y que este barco no se hunde. Esa locución de Bertucci cuando dijo este barco no se hunde, a pesar de las dificultades que tenemos hoy, este barco no se hunde. Y lo reiteraba y lo repetía con esa elocuencia que él tiene, que uno no tiene. Y que entonces a uno le llega, porque lo está diciendo una persona que tiene credibilidad. Si tiene credibilidad, genera confianza, y si genera confianza, me engendra la esperanza. En ese orden, credibilidad, confianza y esperanza. Si ustedes no me creen, si yo no tengo credibilidad, ¿qué confianza les puedo transmitir? Nada, me escuchan, otra habladuría más. La manipulación del elector, pásala. Objetivo de la guerra de comunicación social. Primero, incorporar al ciudadano a la guerra de comunicación electoral. Es decir, nuestra campaña tiene que estimular la incorporación de la gente en la política. La gente no le gusta la política. La gente por problemas de concepto cree que la política es sucia. Cree que la política no vale la pena. Pero resulta que la política es lo que nos tiene la vida en Venezuela como la tenemos hoy. Luego, no haberle dado la importancia a la política degeneró en esto que estamos teniendo. La política es importante. La buena política es importante. Los politiqueros que desvían sus propósitos para otros lados, pero eso es inevitable en la condición humana. Crear y orientar las actitudes políticas del ciudadano. Por ejemplo, la actitud de que es necesario cambiar, y por eso es que nosotros nos llamamos Esperanza por el Cambio. Porque el más grande anhelo que hoy tiene el venezolano es el cambio. Quiere cambiar este estado de cosas. Motivarlo a votar por un candidato que represente un partido o un movimiento político. Es decir, nosotros vamos a motivar de que vote en primer lugar por el candidato que le estamos ofertando, pero por el partido que lo sustenta y lo representa, que es Esperanza por el Cambio. ¿O será cambio? El cambio es la sigla. Eso es importante que de una vez comencemos porque no podemos... hemos quedado registrados en el CNE. Esperanza por el Cambio, sus siglas el cambio. Se llama Esperanza por el Cambio nuestro partido, pero las siglas identificatorias
es el cambio. De tal manera que el cambio es una expresión que tienen que memorizar ustedes en todos y cada uno de los discursos y mensajes a donde vayan. Y diciéndolo ¿cómo? Diciendo hay que cambiar las cosas en Venezuela. Cuando usted habla de tanto cambio y esa palabra cambio, cambio, cambio se me mete en el inconsciente, cuando esté frente al tarjetón y vea cambio, yo puedo tener tendencia a votar por lo que ya yo he visto muchas veces, que es el cambio. Pero si nunca he oído la palabra cambio, me desliza. Eso es importante. Hay un denominador común en toda la campaña que lo vamos a hacer cuando diseñemos los planes de campaña, que es la persuasión y la seducción. Usted tiene que persuadir a los electores, tienen que seducirlo, pues. Tienen que enamorarlo, pues. ¿Y cómo usted enamora a una muchacha? Tú no puedes enamorar a una muchacha diciéndole que es fea, que es horrible. Te dice, mire, esos zapatos tan feos que te quedan. Cónchale, ¿quién te mandó a maquillarte de ese modo? No, nosotros, mi amor, pero qué bella estás. Y nosotros de alguna manera estamos seduciendo. La palabra seduce. El poder de la palabra seduce. Seduce tu personalidad. Seduce lo que tú digas, cómo lo digas, lo que eres, tu historia. Por ejemplo, la historia de la gente allá en Morón, por ejemplo, que tengan candidatos en deporte, esa historia deportiva que tenga, eso es lo que hay que exponer, eso es lo que hay que explotar. Que el otro toda la vida ha sido, allá en Libertador, una persona que se ha preocupado por el problema de las cloacas, por el problema del agua. En esas comunidades donde padecen de agua potable. Entonces, esas son las cosas que tenemos con el cual seducir y persuadir a que voten por uno, porque toda mi vida la he consagrado a resolver el problema de cloacas de estas comunidades. Si soy concejal, pueden tener la seguridad de que seguiré haciendo lo mismo. Esas cosas son seductoras. Pásalo. Elementos de una persuasión. Usted va a persuadir a alguien primero con su autoridad. Cuando usted persuada, hágalo con la autoridad, no se ponga a hablar de lo que usted no sabe. Porque ese es uno de los grandes problemas de los políticos, que hablan de todo. Y uno como ser humano no puede saber de todo. Una persona tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer en público y donde sea que yo no sé de esa materia. Pero lo que sí yo sé, ¿quién sabe? Esa es la gente que voy a llamar para eso. Eso es seductor, porque eso es una conducta que cambia lo que tradicionalmente ha sido el modo de hacer. Así que cuando usted hable de algún tema, es porque usted tiene conocimiento de ese tema. No se aventure a hablar de cosas que usted no habla o no conoce porque comete errores. Y va a evidenciar, quedas en evidencia frente a los que sí saben del tema, que se está hablando de algo que ni siquiera conoce. Como que si yo me ponga a hablar de medicina. Es más, esas palabras en medicina y esos medicamentos son tan complicados pronunciarlo que todo termina en ina, cocotina, chichitina. Uno no logra explicarlo bien. Entonces no te pongas a hablar de eso. Zapatero a tu zapato. Si tú tienes autoridad sobre algo, habla sobre ese algo. Ese es tu, ¿cómo se llama? Tu competitividad, esa es su cuestión. Eso, tu fuerte, tu fortaleza. Porque además lo haces con pasión. Porque cuando uno le gusta algo, cuando una persona sabe de algo y le gusta ese algo, cuando habla, uno le ve la pasión y el amor con que lo hace. Emoción. He sabido que es difícil convencer a una persona de algo o sobre algo si no le impactamos la emoción. Los seres humanos tenemos un cerebro triuno y uno de esos tres componentes es el cerebro de las emociones. El binomio del histrionismo y la elocuencia suele ser clave para despertar emoción. Cuando Javier Bertucci se para en un púlpito aquí en esta iglesia frente a 7,000 personas, él lo hace con histrionismo y con elocuencia. Observen que él se ve hacia atrás sin mirar hacia atrás y él sabe cuántos pasos tiene que dar antes de llegar a donde no debe llegar.
y de repente vete por acá, y usted le ve que maneja con una, fíjate que yo acabo de hacer lo que no se debe hacer. Hablé y me alejé. Ya ustedes no oyeron igual. Eso lo hace él perfecto. Nunca, y lo he visto y lo sigo y lo vuelvo a ver, nunca he visto una falla en el manejo del micrófono. Porque yo le dije en una oportunidad que cuando uno dé un discurso trate de no usar micrófono. Porque si uno usa un micrófono, uno lo que más mueve son las manos. Y si tú tienes una mano con un micrófono, tú puedes tener tendencia a hacer esto. Y si hablo así, no me escucharon. Entonces, pero él es tan diestro haciéndolo que lo hace perfecto. Hay un sincronismo entre sus movimientos y su expresión verbal con la mano, que siempre está el micrófono en el sitio debido. Y eso lo ha hecho que su práctica, no hay otra. La emoción, esa expresión que usó ese sábado que culminaron los jóvenes sus congresos, este barco no se hunde. Y hablaba de la situación venezolana sin nombrar a nadie. Todo el mundo que lo vio y lo escuchó sabía que estaba hablando de gente que está ejerciendo el gobierno. Y todo el mundo sabe quién ejerce el gobierno. ¿Para qué lo voy a reiterar? Lo que él habló fue en un sentido positivo, diciendo que este barco no se hunde. ¿Qué es lo que requerimos? Si vamos a hablar de un cambio, tú tienes que ser distinto. Si usted quiere mejorar la relación con alguien, no espere que sea la otra persona que cambie. El que tiene que cambiar es usted. Y suele ser difícil hacerlo, pero es lo que funciona. Si tienes problema con tu pareja y quieres que ese problema se resuelva, no aspires que tu pareja cambie. El que tiene que cambiar es uno. Y verás cómo se logran los resultados. Lo que pasa es que el orgullo en oportunidad dice, no, la que te equivocada es ella. Y ella es la que tiene que cambiar. Bueno, nunca vas a resolver ese problema. Y lo otro es la razón. Apelar a la razón, decir cifras, por ejemplo. Que, por ejemplo, en el caso de Botello, que es que lo estoy viendo y lo conozco, que él diga, por ejemplo, cómo es posible que en este momento en el Hospital Central de Valencia, en la Chet, se está muriendo una rata de 5 niños cada semana porque no tienen incubadora y no tienen esto. He visto la necesidad como cirujano de dejar de operar en los quirófanos porque no hay tal cosa, tal lo otro. El tipo está hablando con la razón. El tipo está hablando de que del 100% de las intervenciones quirúrgicas que había que hacer en una semana, apenas se pudo hacer el 10% porque se fue la luz, se fue el agua, se fue no sé qué cosa. Eso persuade. Y dicho por la autoridad de un médico, más persuade. Está hablando de un hombre con autoridad, que me emociona y que tiene razón. Entonces, en ese orden, autoridad, emoción y razón, persuade y seduce. Y así es como tienen que ustedes hacer para cuando vayan en la conquista del voto. Pásalo. Ábreme ese videito. Veamos este video rapidito. Dispáralo. ¿No se puede? Ay. Bueno. No, porque lo tienes, ¿sabes? Pero ¿y por qué no se puede? ¿Tú no puedes disparar el video? Bueno, ni modo, ya está, no nos vamos a enrollar. Si no se puede, no se puede, yo le voy a decir que es eso, porque ustedes lo pueden hacer después. Y te lo mandé a medianoche, Jason, fue porque justamente me pasó eso que le estaba diciendo, no se puede abrir el archivo, entonces tuve que traerlo, hice un hipervínculo y lo metí de nuevo. Eso que está ahí, dice que siempre hay un modo de hacer las cosas, siempre hay un modo distinto de hacer las cosas. Es un video de un pelotero, un juego en las Grandes Ligas, que dan un batazo y él viene de tercera hacia home. Y el mejor catcher del mundo, que es el dominicano Molina,
lo está esperando. Así para ponerlo bajo. Y el tipo saltó por encima. Ese estadio se cayó. Se cayó de la emoción que despertó una cosa inusual. Porque el pelotero normalmente lo que hace es deslizarse en slide, que llaman pues. Pero él no. Él decidió saltarlo. Y aquello se observa en el video cómo ese estadio casi se cae de emoción. Ustedes tienen que emocionar a los electores. Esa es la clave. Por eso es que siempre hay modo de hacer las cosas. Siempre. Y siempre traigo a colación cuando alguien me dice, es que las cosas son difíciles, que es muy complicado. Y le digo, si ese mismo modo, o de ese mismo modo hubiese pensado David cuando se confrontó con Goliat, no hubiese triunfado. Ese gigantón todopoderoso y aquel diminuto ser humano con una cosita y le agarró y le dio a donde tenía que darle. Porque siempre hay un modo de hacer la cosa. Ahí se iluminó. El poder de Dios lo iluminó y le dijo, agarra tu fonda, tu cosa, busca la piedra, la miró y dijo, este es el instrumento con el cual le voy a dar. ¿Cuándo ese gigantón se pudo imaginar que le iban a disparar aquí a la velocidad de tanto que le dio? Así mismo. Tienen más recursos, tienen más cosas, utilizan la trampa, utilizan esto, pero siempre hay un modo de emocionar el sentimiento de la gente. Ese es nuestro reto. No siempre llegamos de una vez. Pero si nosotros perseveramos, con disciplina lo vamos a lograr. Pásala. Tampoco te va a abrir ese. Y ese era, o es, las creencias se almacenan en el subconsciente, en el inconsciente de nosotros. Ese video es de un señor que da risa verlo, porque es un señor que está como en una feria repartiendo comida, pues, en términos que cada vez que pasa alguien le dice, mire, pruebe este pedacito de carne y verá lo sabroso que es, un poco para engancharlo para que compre un plato de comida. Este señor está repartiendo la comida y se lo reparte a como 6, 7 personas, entre jóvenes, mujeres y caballeros. Y la persona feliz, divino, esto está, el tipo le pregunta, ¿le gusta? Oh, no me gusta, esto está delicioso. Entonces le dice, él sigue viendo, atrás tiene él una figura donde está ¿cómo se llama? El toro o la vaca. Y él le dice a la persona después que le entregó a cada uno y están deliciosamente disfrutando de su pedazo de carne, le dice que lo que están comiendo es parte del pene del toro. Ustedes verán ahí cómo la mayoría casi se vomitan. Porque la gente, las personas, una señora mayor, cuando le dijo que era el pene del toro, esa señora casi se vomitó. Porque en el inconsciente ella no lo acepta. ¿Cómo es eso? Pene de toro, no. Si me das el lomito del toro, sí, pero el pene no. Entonces, en el inconsciente tenemos nuestra memoria nosotros. Hay otro ejemplo. Un colegio como este, por ejemplo, acá, de niñas, adolescentes de 15 años todas, tenían su jornada académica hasta las 4 de la tarde. A esa hora se metía en el baño, un baño grande con un gran espejo, y las muchachas, cuando son adolescentes, comienzan pues con la idea de pintarse y maquillarse sus labios. Agarraban, se pintaban sus labios y besaban al espejo. Todas y cada una besaba al espejo y ponían un mapa de labios en el espejo. El señor, cuando tenía que limpiar, eso es grasa. Se le dificultaba la limpieza. ¿Por qué? Porque eso es grasa. Tenía que utilizar más detergente, tenía que estar más tiempo, darle 3 veces lavado, en fin. El tipo se quejó frente al director. Le dijo, señor director, vengo indignado. Ya esto no me lo soporto, no lo aguanto más. ¿Qué le pasa, señor? Miren, pasa esto, y le echa el cuento. Todos los días las muchachas hacen esto.
El señor director le dijo, no se preocupe, yo voy a hablar con ella porque esas son muchachas muy serias, de buena familia, etcétera. Tranquilo que ese problema lo resuelvo. Bueno, es mejor que lo haga, señor director. Muy bien, el director convocó a las muchachas y les dijo, por favor, señorita, está pasando esto. Ustedes todos los días, después de la clase, se van al baño, se pintan los labios y besan el espejo. Y el señor se está quejando porque ciertamente les dificulta la limpieza. Frente a las muchachas, frente al director, no les quedó más sino que bajar la cara de pena, de vergüenza que el director les estaba recriminando y reclamando una conducta inapropiada. ¿Se comprometen conmigo a no hacerlo? Sí, señor director, tranquilo. Pasaron 2 días y no pasó nada. El tercer día volvieron a aparecer los labios. Y el día siguiente otra vez. El señor se volvió a quejar ante el director y el director le dijo, está bien, déjame pensar en una solución, mañana te digo. Y al día siguiente le dijo, ven acá, hoy las vamos a convocar a las 4 de la tarde, pero en el baño. Y efectivamente las citó a todas al baño. Y le dijo, jóvenes, es la tercera vez que hablo con ustedes de lo mismo, pero esta vez quise hacerlo en el baño. Ustedes vean lo que están haciendo, vean ese mapa de labios que están pintados en el espejo, lo cual dificulta y está trayendo consecuencias negativas para el buen desempeño de este señor. Él se está quejando conmigo y tiene razón. Yo quiero que ustedes presencien la dificultad que este señor tiene para limpiar el vidrio. Y le dijo, señor, por favor, proceda a limpiar el vidrio. Y el señor agarró un trapo y lo metió dentro de la poceta. Lo impregnó con agua de poceta y comenzó a limpiar su vidrio con el agua de la poceta. Inmediatamente surgió la orden al inconsciente y las muchachas dijeron, todos los días besamos a la ñoña. Besamos ese espejo lleno de ñoña y de orina. Dios mío, qué asco. Nunca más volvieron a aparecer los labios en ese espejo. Así tenemos que pensar nosotros de cómo le vamos a mandar mensajes a los electores para que se perpetúen su inconsciente. Por eso es que hemos postulado en Esperanza por el Cambio que la política la hagamos basada en los valores cristianos, no en ideologías, porque las creencias son estables. La opinión cambia, pero la creencia difícilmente cambia. Cuando uno cree las cosas, las cree. Uno puede opinar hoy una cosa y mañana puede opinar otra cosa. ¿O no nos pasa? Todos los días, porque somos seres humanos. Pero cuando tenemos creencias profundas, entonces no le dispares a la opinión, dispárale a la creencia. Conéctate con la creencia, engánchate con la creencia y verás que ahí puedes hurgar y pescar cosas más buenas. No hay que dispararle los mensajes a la gente, hay que disparárselo a la mente, pero a la mente que controla la emoción y el sentimiento. No olviden eso. Listo, pásala. En 1933 vivió un señor llamado Joseph Goebbels, alemán. Fue el ministro de Educación y Propaganda de Adolfo Hitler. Un genio, ¿eh? Pero un genio para las cosas malas. Él escribió los 11 famosos principios de comunicación de Goebbels. Uno de ellos, no los vamos a leer, por supuesto, porque ustedes van a tener la oportunidad de verlo. Él es el creador de aquello que una mentira repetida 1000 veces a la larga termina por convencerse en verdad. Vamos a ver el primero nada más. Y ustedes después como ejercicio, cuando lo lean, van a ver cómo estamos reflejados los venezolanos en esos 11 principios. Cómo la tragedia venezolana está inmersa en esos principios. Primero, el principio de simplificación y del enemigo único. Él decía, adopta una sola idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un solo enemigo, en un único enemigo. El difunto presidente Chávez a la oposición lo llamó los escuálidos. Y
todos eran escuálidos. Él no decía la de cocopellano, mirista, masista, no, escuálido. El principio, vamos a verlo así, de la vulgarización. Para saltar, por ejemplo, el número 5. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos que lo va dirigida. Cuanto más sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. No van a conseguir votos hablándole con lenguaje académico a los electores. No se le ocurra a ninguno que va a ser candidato ir a comunidad a decirle que el problema económico de Venezuela radica en que durante los últimos 7 años el Producto Interno Bruto ha descendido en un porcentaje de 4 o 5% interanual. Y que hay que adoptar la política de la dolarización para hacer que las políticas macroeconómicas se compaginen con el Producto Interno Bruto y así vamos al crecimiento. No lo hagan, por favor, porque eso la gente va a decir de dónde sacaron a este loco, de dónde sacaron a esta loca. Aunque usted se la está comiendo académicamente, usted está diciendo la verdad, pero eso no impacta a las masas, porque las masas no tienen capacidad de comprender y entender eso. Eso es básico. No es lo que uno quiere que sea, sino lo que es. Otro pudiera ser exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Chávez aprendió mucho de Fidel. A Fidel lo mataron 68 veces. Y Maduro va por lo mismo. Inventan eso, movilizan gente, exageran pues de cosas, porque ellos saben que a eso le sacan provecho. Pásala. Y así van. El principio de la renovación, el principio de la verisimilitud, el principio de la silenciación, a callar las cuestiones sobre las que no tienen argumento y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contra, ¿qué dice ahí? Contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación social y afines. El problema de los sobrinos del presidente. Eso nunca se trató públicamente, no sabía que silenciarlo, porque tú no tienes argumento, cállate. Con la ayuda de los medios de comunicación eso pasó por debajo de la mesa y ya se nos olvidó. Además, ¿qué me importa a mí si lo pusieron preso o no lo pusieron preso? Es un problema de ellos. El problema mío es la comida, que no tengo que comprarla. Así pensamos. Entonces, en política, si usted es débil, solape eso, hágase el loco. No se enganche con cosas que usted no domina. Y así, bueno, hay, por ejemplo, una cosa que usa mucho los regímenes, digamos, socialistas, es el imperialismo yanqui. Siempre el imperialismo yanqui es el culpable de todo. Y la gente tiene tendencia a creer que eso es verdad. Es increíble, pero es así. Yo tengo amigos que son chavistas y están absolutamente convencidos de que el problema de la guerra económica es culpa de Mendoza en la Polar. Exclusivamente. Y lo creen. Con fervor o con ánimo. Personas amigas. No trates de cambiarle eso porque no lo vas a lograr. Ya eso está en su corazón. Eso es importante entonces. Nosotros tenemos que orientarnos por eso. Que eso no sea bueno y en oportunidades contravienen nuestros valores, ¿verdad? Pero funciona. La infinita misericordia de Dios nos permite que nos perdone siempre. Y hay oportunidades que en política vamos a tener que acometer cosas que probablemente entren en contradicción con algunos valores. Pero después me puedo arrepentir. Y antes de hacerlo incluso le pido perdón a Dios. Señor, perdóname.
que me vea impulsado a hacer esto porque no encuentro otro camino. Ilumíname tú, porque si no lo voy a hacer. Así es la política. Pásala. El proceso de guerra de comunicación electoral debe darse en el desarrollo de 4 pasos sucesivos. Ustedes, los candidatos, tienen que hacer esos 4 pasos. En ese orden psicológico se comporta el elector. Primero, identifique y dé a conocer al candidato. Ingéniense estratégicamente cuáles serían los mecanismos a través de los cuales ustedes van a dar a conocer a su candidato en toda su comunidad. Piensen en eso. Incluso cualquier cosa es válida. El caso del gobernador actual del Carabobo, cuando él inscribió su candidatura en el CNE, el tipo frente a la masa se quitó la camisa y la tiró así. Aquello desbordó la emoción de los presentes. Las redes sociales de los opositores se minó con mensajes diciendo que estaba drogado, que era un borracho, que era un sinvergüenza, que era un tutututu. El 97% de la gente se enteró que ese señor ese día había inscrito su candidatura. Ganó el primer round, porque conocieron. Él después tuvo el tiempo para decirle a la gente que él no estaba drogado, que no es loco, que no, eso es otra cosa. Pero el primer paso es conocimiento del candidato. ¿Se acuerdan cuando se presentó en burro en Globovisión? Eso le dio la vuelta al mundo. Él sabía que no lo iban, pero él sabía qué impacto iba a tener cuando les dijo, pero la otra vez se sacaron las camionetas esas que dijeron que eran mías. No, yo no tengo camioneta, yo lo que tengo es este burro. Deja que entre con mi burro. Y como es una cuestión singular, una cuestión hasta que da risas, es cautivante. El tipo no tiene agua, no tiene luz, no sé qué, y las últimas encuestas lo tiene alto. Es por eso. Es porque hay que tener conciencia de que hay cosas. Claro, va a llegar el día en que para lo único que sirve la mentira es para que cuando uno diga la verdad nadie le crea. Pero eso lleva su tiempo. Algunos de ellos viven su luna de miel. Y nosotros, por ser el cambio, tenemos que estar midiendo esos tiempos para constituirnos en la esperanza sustitutiva. Ese es nuestro trabajo. Segundo, aprobación, agrado o valoración del candidato. Tienen que generar ustedes, después que lo conozcan, una corriente de agrado. Que la gente le guste a usted le gusta a la gente por algo. Deportista, médico, ingeniero, luchador social, qué sé yo, lo que fuere, carpintero, este es el mejor carpintero de este pueblo. Muchas de esas puertas que existen en estas comunidades porque las hice yo, porque he estado 25 años haciendo eso. Eso es un atributo. Tercero, evaluación de la capacidad del candidato para resolver el problema. Tenemos que prepararnos, porque la gente también va a escuchar nuestras propuestas. No muy de fondo académica, pero sí la gente va a comprender que tiene cierto nivel de coherencia. Es lo que dice, es lo que hace. Eso cautiva. Y por último, la decisión o momento en que el elector tiene que decidir por quién votar. Voto por este, voto por aquella, voto por lo otro. Pásala. El primer paso, que es identificación del conocimiento, significa lo siguiente. Es poco probable que el elector vote por alguien a quien no conoce. Casi imposible que sufrague por quien ni siquiera ha oído mencionar. Por tal razón, es menester meter al candidato hasta en la sopa, para que el nivel de conocimiento nunca sea por debajo del 75% del electorado en el inicio de la campaña. ¿Por qué? Porque usted tiene que lanzar de candidato a alguien que sea conocido, que tenga un cierto nivel de conocimiento previo, que haya vivido a unos años en esa zona. Como les dije hace rato, no me pueden llevar a mí, que nunca he vivido ahí. ¿Cómo voy a ser yo candidato en Morón? Por Dios, si yo nunca he ido allá. Nunca he vivido, quise decir. ¿Entienden? En cambio, ella sí, la conocen hace 30 años.
Ella tiene un nivel de conocimiento más alto que el mío y en consecuencia arranca con un piso mayor. Luego desarrollamos estrategias para aumentar ese nivel para que sea del orden del 75% al inicio de la campaña. Pásalo. El segundo paso es la aprobación o el agrado. No basta solo con el conocimiento, hay que crear una corriente de simpatía entre el candidato y el elector, darle contenido al simple conocimiento del candidato. En este paso es necesario generar una conexión de tipo afectivo o mágico-religioso. Mediante el mensaje, hacer conexión neuroasociativa positiva a favor del candidato, es decir, afinar el uso de la inteligencia emocional con el propósito de beneficiar al candidato con el poderoso efecto del afecto. Claro. Con el punto anterior, sabe que en muchos casos los candidatos de ellos, ya sabe a qué me refiero de ellos, han sido la mayoría en sus casos de diferentes que no son de la zona. ¿Qué ha pasado? Porque ese fenómeno que ha resultado electo, ¿qué ha pasado ahí? Porque probablemente ahí ha operado el fenómeno llamado portaavión. Fíjense que cuando Chávez vivía, bastaba con que Chávez le levantara la mano a quien se la levantara y ese era el electo, porque la gente no votaba por esa persona, sino votaba por Chávez. Muy poco. De hecho, si ustedes tienen algo de memoria, se acordarán de la situación que es lo que dio de alguna manera la confrontación política, entre comillas, que uno observa entre el gobernador actual Lacaba y el gobernador anterior Ameliachi. Se recuerdan aquel famoso domingo que ya Chávez enfermo vino a Valencia a pronunciar el discurso en el cual dijo que el candidato era Ameliachi. Y la gente decía, Lacaba, Lacaba, Lacaba. Y Chávez, con el poder de su liderazgo, dijo, Ameliachi. Y todo el mundo se cayó. Y eso fue lo que prácticamente pasó también con el actual presidente, porque decía que cuando ya Chávez no estaba era por lealtad a Chávez. Así es. De hecho, ella pone el ejemplo de Maduro, cuando aquel 8 de diciembre famoso, el presidente Chávez ya pues en sus últimos días, le dijo con todo el corazón, sin que le quede nada por dentro, voten por Maduro. Y la gente siguió respaldando a Maduro porque es la continuación de un liderazgo pensado por lealtad. Yo tengo un amigo que era conserje del edificio donde yo vivo. Él se mudó, un vecino le consiguió un apartamento en Ciudad Chávez y él es chavista. Se llama Víctor, como yo, amigo mío. Y cuando yo fui a su apartamento, mi tocayo tiene en la entrada de su apartamento un retrato de Chávez más grande que la pared. Ese fenómeno hay que comprenderlo, hay que estudiarlo. Que yo me ponga a decirle a mi tocayo que no sea chavista es inútil. Eso hay que comprenderlo. Esos son fenómenos difíciles de explicar, pero ocurren, existen. De modo que entonces, allí hay que buscar una neuroasociación negativa con lo que está pasando hoy en Venezuela. Por ejemplo, los carros, la cantidad de huecos que hay en las calles están destrozadas, la inflación, no hay sueldo que la soporte, la corrupción para sacar cualquier documento es una cosa bestial, que si usted va, si esto no funciona, si va para la maternidad está cerrada, si va para el quirófano, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nuestro mensaje es tenemos que generar una neuroasociación negativa hacia el gobierno, que cuando uno caiga en un hueco piense en el alcalde. En el alcalde, no Marbella, en el alcalde chavista. ¿Ve? Porque hay que apuntar a la causa. Y si la causa es Chávez, yo tengo que hacer esfuerzo por desconectar, porque un clavo saca otro clavo. No intente quitarle la emoción de la gente por la vía de la razón. Usted una emoción la cancela con otra emoción. Y ese es el rol fundamental que yo creo que tiene Bertucci. Él tiene que emocionar a este pueblo como alternativa de cambio. Y así lo hizo Chávez en su momento. Chávez en el 98 se constituyó en Venezuela como una alternativa de cambio. La gente se cansó de Acción Democrática y de COPEI
y vio en Chávez El Salvador. Igualito tiene que hacer ahora. Muy bien, pásalo. El tercer paso, evaluación de las capacidades, aptitudes y comportamiento. Por supuesto, si nosotros tenemos algún candidato, ese candidato tiene que tener alguna preparación, algún área de fortaleza, en fin, tiene que tenerla porque tampoco puede venir en vacío. Que le hablen de la basura y dice, ¿qué es la basura? Mire, aquí no hay alumbrado. ¿Y qué broma es esa? Bueno, no, pues la gente va a decir, ¿de dónde sacaron a este? Entonces tiene que tener competencias. Yo no sé si ustedes recuerdan, algunos sí, otros no, cuando la campaña de Hugo Chávez con Irene Sáez. Irene Sáez llegó a tener 57 puntos en la encuesta. Irene Sáez era un tiro al piso. Y el difunto Alfredo Peña en Venevisión le hizo una entrevista famosa a Irene Sáez y la destrozó en este paso. Él demostró ante Venezuela que esa señora no tenía capacidad ni aptitudes para ser presidenta de este país. La acorraló y la ridiculizó tanto que la mujer no tuvo la posibilidad, aún teniendo los dos buenos, porque ¿quién no conocía a Irene Sáez? ¿Quién no quería a Irene Sáez? Pero en el tercer paso se derrumbó porque se transmitió la percepción de que ella no estaba preparada y ciertamente tenía deficiencia. Más antes de eso, hubo un candidato como Renio Tolina, que muchas cosas de él están sacando por las redes. Vean la claridad con la cual Reni apuntaba. Muchos dicen que lo mandaron a matar. Muchos dicen que le contaminaron la avioneta donde se cayó por allá por Margarita, pero ya el venezolano quería cambio. Y esa persona era un hombre como Renio Tolina, que era el número 1 de la televisión venezolana, y un hombre con una elocuencia que ver a Reni era una cosa de verdad impresionante. Por eso es que entonces las aptitudes, las preparaciones que tiene que tener el candidato y sus competencias son fundamentales. Pásala. Y por último, el cuarto paso es cuando ¿cómo se llama? El elector tiene que decidir. Yo te conozco, generé una corriente de simpatía contigo, te concedo capacidad y preparación para ser concejal, pero ahora llegó el momento de la toma de la decisión porque hay varios candidatos. Y normalmente cuando hay una confrontación, por eso es que les digo de una vez, si pueden retar a un debate público en la Plaza Bolívar de su municipio, háganlo. Para discutir con esos candidatos a concejales de los otros partidos, que le digamos cara a cara al pueblo cuáles son las cosas. Y así retamos, y si no, como no van a ir, entonces en las redes sociales difundimos de que ahí está la respuesta muda a su incapacidad y a su deseo de seguir mintiéndole a este pueblo. No concurrieron a y me presento solo. Aquí estoy yo y hago una laraca de mi presencia ahí. ¿Dónde están los demás que no vinieron? ¿Por qué no le dan la cara al pueblo? ¿Por qué dicen una cosa y hacen otra? Y ahí agarro y ensamblo un discurso que pueda emocionar al elector. Pásalo. En resumen, los 4 pasos sucesivos y psicológicos que tiene un elector para decidir dicen lo siguiente. El primer paso, que es conocer, es quién es el candidato. Uno lo identifica, pues, ese fulano. Segundo, consiste en explicar cómo es el candidato. Tercero, explica qué se espera de ese candidato. En la campaña del pastor Bertucci, él tuvo algunos problemas de conocimiento en el país. Si observan las votaciones, podemos dar cuenta que hay unas áreas del país donde requiere ser conocido. Hay unas áreas, y no es casual, que en Carabobo se llegó de segundo. En Carabobo se le ganó a Falcón. Eso no es una casualidad. Y no es casualidad por el hecho de que aquí nació esta iglesia. Y el centro, digamos, el centro de gravedad donde gravita la iglesia y conocen a Bertucci es Carabobo. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas presentes a la hora de actuar. Pásalo. La estrategia electoral es por sí sola el factor más importante de una campaña electoral. Sin estrategia estamos fritos. Como vaya viniendo iremos viendo, no. Así no es. Usted tiene que escribir la estrategia. Una estrategia correcta puede salvar una campaña mediocre. Una mala campaña puede
soportarse sobre la verdadera estrategia correcta. Porque no es lo mismo hacer las cosas correctas que hacer las cosas correctamente. Son dos cosas distintas. Raramente una campaña brillante puede tener éxito si hay una estrategia errada. Yo me acuerdo que yo le dije a Jason, tengo la opinión de que los afiches que están poniendo de Bertucci en la avenida Cedeño no están generando ningún impacto porque son demasiado pequeños. Y como yo voy en mi carro, yo casi no lo veo. Yo sugería la idea de que ahí hubiese en ese poste una gigantografía de Bertucci. A ustedes les sugiero que se hagan una gigantografía. Y cuando vayan a un acto, ponen un gigante ahí al lado. Si aquí entra una persona que mida 4 metros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos llama la atención? Porque lo singular nos llama la atención. Las comiquitas de hoy ustedes ven son de personas con ojos grandísimos y feísimos. No se trata de que sea bonito, se trata de que llame la atención. En la elección lo que tenemos que hacer es llamar la atención. No sé si ustedes vieron, y vuelvo con el caso de la Cava, en su cosa, Carabobo te quiero, entonces aparece así como bravo. Y entonces la gente decía, bueno, ¿qué es ese ridiculez? Justamente la idea es que tú enjuicies la ridiculez, que te llame la atención lo ridículo. Y si te llama la atención lo ridículo, te engancha. Ok. La campaña electoral debe estar alineada en sus tácticas y acciones, la creación física y la estrategia electoral, que es la creación mental. Nada haga sin que primero lo piense. Este movimiento que yo estoy haciendo así con mi brazo izquierdo es una acción de estirar y encoger mi brazo. Pero esa acción está conectada con mi cerebro. Si no hubiese conexión con mi cerebro, yo no pudiera hacer esto. De modo que todo primero pasa por el cerebro, por la torre de control, como llamamos. Primero haga la estrategia mental y después se va al campo de la acción, que es la acción concreta. Pásalo. Si no puede escribirlo, no tiene estrategia. Porque eso es que usted la tiene en su mente. No. Usted tiene que escribirla y plasmarla en su plan. Pásala. La estrategia electoral se desarrolla a través de la comunicación política, obviamente. ¿Y qué es comunicar? Vamos a comunicar un mensaje, una percepción y una realidad. En política y en campañas electorales que no hacemos política, es más importante la percepción que la realidad. Yo te tengo que demostrar, yo te tengo que hacer creer que soy lo que tal vez no soy. Yo no tengo interés en que tú me conozcas fehacientemente. Yo lo que tengo interés es que tú percibas de que yo soy bueno. Después habrá otro tiempo. Después tú te convencerás si soy bueno o malo. Pero de entrada tengo que hacer un esfuerzo porque me veas bien, me percibas bien. Si no, tengo problemas. No perdamos tiempo por ahora en el proceso de elecciones en demostrar de que estamos diciendo la verdad, porque no existe la verdad. Los chavistas ven las cosas de un modo y los que no son chavistas ven las cosas de otro modo. Perspectivas distintas. Y no hay manera de resolver eso. Pásalo. ¿Qué es un mensaje? Que tenemos que diseñarlo en la campaña. Es el objeto de la comunicación. Está definido como la información que el emisor debe enviar al receptor a través de los medios de comunicación. Es decir, lo que el candidato debe mandar a los electores. ¿Qué es la percepción? Es un proceso nervioso superior que permite al organismo a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar la información proveniente del entorno emisor. Es decir, yo lo veo a él y digo, wow, el tipo tiene un corpulento. ¿Entiendes? Entonces inmediatamente yo asocio con que es fuerte. Si es muy alto y delgadito y flaquito, tengo tendencia a pensar
que estoy en presencia de algo débil. ¿Ves? Porque eso está en el inconsciente mío. Una persona flacucha es una persona debilucha. Eso está en el inconsciente. Ahí es donde tengo que mandar el mensaje. El cambio tiene que ser grande. El cambio tiene que ser algo que llame la atención. Ahí es donde tengo que mandar el mensaje para generar la percepción. Y la realidad es aquello que posee alguna cualidad que lo hace ser real, es lo que identifica la existencia. Realmente tengo el micrófono en la mano, lo tengo aquí, mira, aquí está. Eso es una realidad. Entonces, en política, en el caso de la campaña electoral, nosotros nos vamos a enfocar en generar una percepción. Por supuesto, como la carrera de la política es muy larga, ya llegará el momento de las realidades y las verdades. Lo que dijiste, tienes que hacerlo. So pena, no vuelvo a votar por ti. Pásalo. La investigación electoral es todo eso, es toda una escuela que, repito, no es el propósito de nosotros, porque no estamos en este momento queriendo transmitirle a ustedes conocimiento para que se vuelvan expertos en, ¿cómo se llama eso?, en encuestas. Pero quiero que sepan que eso es un campo bastante ilustrativo que enmarca dentro de lo que se llama la investigación social aplicada al sufragio. Y entonces existen los análisis de comportamiento electoral, la investigación por muestreo, la encuesta base, el monitoreo de la campaña, el tracking poll, el exit poll, el conteo rápido y las investigaciones de carácter cualitativa, que uno los llaman ¿cómo se llama eso? El focus group. Pásalo. Pero ustedes quiero que sepan y se queden con esa secuencia. Esta es la secuencia con la que se debe elaborar una encuesta por investigación social. Primero lo diseña, segundo lo prepara, lo planifica, lo pone en operación, inserta los datos, le hace el tratamiento, hace el análisis, generación de tablas y gráficos y presenta su informe. En ese orden tienen que presentar ustedes la encuesta. Dele, pásalo. Los elementos de una encuesta son, primero, la distribución de género. Casi siempre en Venezuela es 50 y 50. Si usted va a entrevistar a 500 personas, 250 tienen que ser mujeres y 250 tienen que ser hombres. Siempre en cualquier encuesta. Eso tiene un errorcito, porque no necesariamente la población venezolana se distribuye en esa mitad. Hay veces que somos 49, después pasamos a 51, 49, 48, tal. Pero si usted pone 50 y 50, el error estadístico que mete es poco. Así que no hay rollo, 50 y 50. Si usted va a hacer 100 encuestas, 50 mujeres y 50 hombres, punto. Lo segundo tiene que ser la clasificación por grupos etarios, las edades. Usted tiene que tener claro que primero no puedes encuestar a una persona de 15 años, pues esa persona no vota. A ti te interesa son los electores, ya a partir de los 18. Entonces usted puede decir de 18 a 34 años, podemos decir que son los jóvenes. Pero puede hacer una división entre 18 y 24 años, son los jóvenes. Y ¿cómo se llama? De 24 a 34 puede ser los jóvenes adultos. Y eso tiene su porcentaje en la estadística. Venezuela es un país más joven. Hay más jóvenes que viejos en Venezuela. Probablemente en los próximos censos nos vamos a llevar sorpresitas. Pueden haber modificaciones por el efecto de salida de los jóvenes que está produciéndose hoy en Venezuela. Que si eso no se normaliza, usted va a encontrar un vacío muy grande, porque hay 4 millones de jóvenes que se calcula se han ido. Básicamente jóvenes. Personas que creen que ya no tienen futuro y que es menester buscar futuro en otros lados. Porque el que ya está, está. Tercero, estratificación socioeconómica de la población. Normalmente la A con B, la C, la D, la E. Entonces ahí usted tiene que saber que el 80% de Venezuela ya debe estar cerca del 85, 90% está en la E y la D. La A es Mendoza, fulano, son nada, 2%. ¿Qué voy a entrevistar para allá? ¿Para qué voy a perder mi tiempo allá? Pase lo que pase, ellos siguen teniendo dinero. Vean cómo la harina pan ya está en todo el mundo. Que la está vendiendo al precio perdiendo aquí, no, se está ganando por otro lado. Esa es la verdad. Porque fue un tipo que supo y quiso hacer la inversión de vida y harina pan se come hoy en el mundo.
en el mundo. Estamos hablando de un mercado, imagínense el tamaño que es. Imagínense cuando esos chinos comienzan, que a esos chinos les fascina una arepa. Los chinos comiendo arepa, 1.300 de chinos comiendo arepa todo el día. Imagínense eso, pues. Entonces, la estratificación socioeconómica es básica. Dígame cuántos entrevistaste de los que viven en Miguel Peña, cuántos entrevistaste de los que viven en Guataparo, cuántos entrevistaste de los que viven en El Trigal y cuántos entrevistaste de los que viven en La Candelaria. Eso es básico. Y cada uno de los municipios. No todas las zonas de los municipios vive la misma gente, ¿no es verdad? Entonces, eso hay que saberlo. Y preguntarle a quien te hizo la encuesta si hizo eso, mediante esa guía. Universo de estudio. Eso es una curva. Normalmente, si alguien le viene a decir, te voy a hacer una encuesta en el municipio Morón y te voy a entrevistar a 2.000 personas para hacerte que sea lo más genuina posible. Dice, no, yo no necesito que tú entrevistes a 200 personas. Con 300 es suficiente. Porque el valor estadístico que le suma a partir de 300 para llegar a 2.000, estadísticamente es despreciable. Luego, ¿para qué te voy a pagar más? Uno puede, el que no sabe, puede creer que mientras más encuestas es mejor. Porque claro, porque te acercas al universo, a todos. Si tú los entrevistarás a todo el mundo, evidentemente, pero estadísticamente funciona de otra manera. Tamaño de la muestra, lo que les estoy diciendo, con 300 encuestas en los municipios es suficiente para saber eso. Y si es del país, con 1.200 cuestionarios es suficiente. Ya está. Eso se prueba estadísticamente. Eso es una curva. Eso no tiene... el tipo de muestreo que tiene que hacerlo. ¿Qué dice ahí? Error máximo permisible. Usted dice, esta es una encuesta que está basada en que el error es más o menos oscila entre el más o menos 3%, 4%, etcétera. Eso ya son datos estadísticos que nosotros no tenemos por qué conocerlos, porque no somos técnicos en eso. La elaboración del cuestionario y recolección de la información y la presentación de las cosas. Las preguntas son muy importantes. Las preguntas pueden ser cerradas, pueden ser abiertas. ¿Cuándo es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada cuando está predeterminada la respuesta. ¿Entiendes? Y normalmente se responde con un sí o no. Es dicotómico, pues. Es binario, pues. Pásala. Y así es como se hace una encuesta. Les aconsejo que en su casa con detenimiento estudien esa araña. Así es como se hace una encuesta. Y si aprende a hacer eso, que es sencillo, no le van a meter trampa a quien ustedes contraten para hacer una encuesta. Aquí está la localidad geográfica. Cualquiera que sea. Típicamente, esa localidad geográfica tiene 57% de jóvenes y 43% de adultos. Así se comporta la sociedad venezolana. Hay más jóvenes que adultos en Venezuela. De ese 57%, el 30% está entre 18 y 24 años y el 27% está entre 25 y 34 años. Luego, ese 30% que va entre 18 y 24, el 15% tiene que ser masculino y el 15% tiene que ser femenino, por lo que le dije. Si vas a hacer 100 encuestas, 50 hombres y 50 mujeres. Luego de ahí, en el estrato socioeconómico A, B, C, D y E. Y te vas a las estadísticas y ves en Venezuela cuánto porcentaje de la población venezolana es, ¿cómo se llama eso? En la clase D. Entonces, si el número de encuestas es 100, miras el porcentaje y ese es el número de cuestionario que tienes que aplicar en eso. De modo que si lo vamos a hacer en Valencia, a Guataparo le va a tocar una sola encuesta. Mientras en Miguel Peña a lo mejor vamos a tener que hacer 140. Y la opinión que te den en Guataparo es despreciable frente a la opinión que te den en Miguel Peña. Ese es el valor estadístico de esto. Por eso es que si Botello pierde su tiempo reuniéndose con sus amigos de Guaparo, que todos van a votar por él, no va a tener los votos, porque los votos están allá abajo. Y se tiene que ir para el Caño de la Yuca, se tiene que ir para José Leonardo Chirino a buscar votos.
porque allá es donde están, y allá en Morón igual, y en Guacara igual, en las zonas. Mayor población y por supuesto asociado con riesgo, porque hay un problema de inseguridad, el transporte, qué sé yo, pero ustedes decidieron ser el candidato o la candidata. Hay mecanismos de buscar, ¿verdad?, la seguridad. Siempre hay mecanismos de buscar la seguridad. Con los panas de allá, me hago pan y usted me garantiza la seguridad y está garantizado. No le pasa nada si usted está respaldado por el jefe de allá. Así funciona. Bueno, entonces así van a ver cómo se hace una encuesta. Y una de las cosas que tenemos pensado aquí en Esperanza por el Cambio es que nosotros formemos nuestro propio equipo de hacer encuestas. Vamos a formar a los muchachos. A eso sí le vamos a dar unos talleres de cómo hacer eso, técnicamente hablando, para que manejen los programas estadísticos y mandamos a hacer nuestras propias encuestas. Y vamos a tener todo el historial. Y eso es mucho más barato que mandarlas a hacer. Porque si usted le dice a la gente de Data Analysis o la gente le dice que le haga una encuesta, le va a quitar cualquier cantidad. Y estas son más confiables porque no las vamos a difundir. Estas son para nosotros como insumo que mejora las estrategias de las campañas. Pásala. Tenemos que organizar la campaña electoral. Lo primero que hay que hacer es conocer la realidad de la localidad, situación económica, social, política, mediante encuestas. La investigación. Cuando hablo de encuestas, inmediatamente digan, hay que investigar. No es que me lo dijo el viejito, no es que yo lo presumo, no es que yo me la sé toda, que yo estuve en la esquina y me pasaron 6 personas y las 6 se quejaron de la situación. Conclusión, la situación está mala. No. No es exacto estadísticamente esa conclusión. No es que te alejes de la realidad, sino que no concluyas de esa manera, porque eso no es representativo. Esas 6 personas con las que tú hablaste no es representativo del universo, porque no tiene características estadísticas que la validen. No cometamos el error de que mucha gente me ha dicho esto, y cuando van a votar, votan contrario. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Conocer la percepción de la gente sobre la realidad de la localidad, lo cual con esto no estoy diciendo que uno no tenga ese olfato, ¿ok? Porque uno vive, uno percibe y uno sabe hoy. Yo creo que uno no se aventura ni viola estadísticamente si uno dice que las cosas están malas en Venezuela. Por Dios, eso lo siente todo el mundo. Cualquier actividad económica que usted haga no le alcanza. Ya usted ha dejado de hacer muchas cosas que antes hacía. ¿Desde cuándo no se compra un par de zapatos? ¿Cómo vamos a hacer ahora cuando vengan nuestros niños al colegio? ¿Cómo le vamos a comprar los libros, los bultos, la ropa? Y después nos viene diciembre. ¿Vamos a comer hallaca? ¿Desde cuándo no podemos comprar una botellita de whisky, una caja de cerveza? Horrible. De ese Víctor del que yo le hablaba a mi conserje, yo siempre me ponía con él y él no dice la cerveza, le dice vitamina. Y él me dice, tocayo, vamos a comprar una cajita de vitamina. Y yo me tomaba 3 y él se tomaba el resto. Y yo recuerdo que en estos días que me fue a hacer algo allá en el apartamento, le dije, bueno, tocayo, te voy a comprar una caja de vitamina. Me dijo, no, tocayo, eso está muy caro. Yo sabía que estaba caro, pero yo se lo dije por decírselo, porque le tengo aprecio. Y me dijo, no, tocayo, ya yo sé lo que vamos a hacer. Y me llevó para allá, para Miguel Peña, y compró cucuy de penca. Compró cucuy de penca que lo ligó con jugo de naranja, con hielo. Me dijo, tocayo, y eso es mejor que la vitamina, me dijo. Porque así es el cerebro. El cerebro no puede vivir en vacío. Entre lo malo y la nada, el cerebro prefiere lo malo. Y llega el momento en que lo ve perfecto. Ese cucuy de penca con jugo de naranja es la mejor bebida que existe en el universo. Y el whisky no. Ah, no, es que el whisky hace daño. Así somos. Segundo, evalúa con qué recursos se cuenta, el grado de participación. Usted tiene que escoger a cada quien en su cada cual. Hay gente que sabe de estadística, hay gente que sabe de computadora, hay gente que sabe de estas cosas. Póngale lo que le gusta hacer, pero no ponga a la misma persona a hacer de todo, porque él no puede ser experto en todo. Tercero, ¿cómo se logra ser candidato? Ya se está en el proceso aquí de escogencia de candidatos. Algunos van a venir por alianza, otros ya fueron escogidos. En fin, todo pásalo. Estoy haciendo un listado. Una vez que usted es candidato,
usted tiene que responder las siguientes interrogantes, sentados en una mesa de trabajo. ¿Cuáles son las fortalezas tuyas como candidato? Y llamo a tres personas. Este fuerte es por esto, es joven, este tiene una trayectoria aquí, Pero después me pregunto, ¿y cuáles son las debilidades? Que este nunca se ha ido para las barriadas. Este nunca le ha gustado meterse en los barrios. Es una debilidad. Y así vamos respondiendo. ¿Qué oportunidad tenemos en este momento? Ciertamente, despojándonos del corazón y del sentimiento. Vamos a evaluarlo racionalmente. Luego me pregunto, ¿qué obstáculos tengo? ¿Con qué me voy a enfrentar en esta campaña? ¿Vamos a poder hacer el padrón electoral? ¿No vamos a tener las mismas dificultades que vivimos incluso en la campaña anterior? ¿Cómo las vamos a superar? Es decir, todas esas preguntas deben ser respondidas. ¿Cuál es el voto duro? ¿Cuántos votos sacó Esperanza por el Cambio en Miguel Peña? Eso está en la estadística. Ese es mi voto duro. ¿Cuántos votos saqué en Morón? Tanto. ¿Cuántos en Guacara? ¿Cuántos en San Diego? En San Diego se salió una muy buena votación. Entonces, ese es el voto duro. Entonces, sigo. ¿Cuál es el voto blando? ¿Cuál es mi target, para decirlo en palabra anglosajona? ¿Qué imágenes se quiere comunicar? ¿Cuál es el tema central que le gusta a la comunidad de Morón? ¿Cuál es el tema central que le gusta a los guacareños? Yo no puedo hablar de lo que me gusta. Yo tengo que hablar lo que le gusta a la gente. Ahí surge la palabra manipulación. Pero es que tengo que hacerlo así necesariamente. ¿Cómo voy a hablar yo en una comunidad de lo que a la gente no le gusta? ¿Me va a prestar atención? No. Entonces, ¿cómo hace gafo yo para ir a hablar de lo que yo digo? Hay que hablar en contraviniendo lo que quiere la gente. Por eso es que surge la expresión populista. Pero si es que el populismo es intrínseco a la naturaleza humana. Ahora, que hay gente que exagera, claro que exagera, no somos así, hay gente buena y gente mala. El ser humano no es totalmente bueno, pero tampoco es totalmente malo. ¿Qué ofertas tiene? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿A quién? ¿Cuánto? Ahí está el listado de los 4. Luego viene cuánto recurso financiero cuento. Eso es importante. Porque por lo menos un refresco hay que darle a la gente. ¿Y cuánto cuesta un refresco hoy? Claro. 7 palos me están diciendo por aquí. Entonces tengo que darle algo. 15 millones, entonces tengo que pensar en eso. Si no tengo nada, tengo dificultades. Tengo que buscar. ¿Con qué gente cuento para ayudarme y cuáles son sus habilidades y sus capacidades? Cada quien en su cada cual. Los muchachos, las toman los semáforos para repartir papeles. ¿Por qué? Porque ese muchacho está 5 horas parado y no le pasa nada. A mí me para 5 horas y a la noche me duele todo. ¿Entiendes? O sea, cada quien en su cada cual. Organizar el equipo de campaña, por eso es que les digo que nosotros tenemos como deber de partido Esperanza por el Cambio, tener un registro de toda la historia de campaña en la cual nosotros participemos. Hay que organizar. Pásalo. ¿Dónde concentrar los esfuerzos y cuáles son los medios? Decía, por ejemplo, si vamos a concentrar los esfuerzos en Guataparo, estamos perdidos. Los esfuerzos tienen que concentrarse en Miguel Peña, que es donde están los votos. Con ese criterio, pues. El programa de actividades del candidato, de los partidos, de los aliados, los actos, todo tiene que ser medido por los medios. El plan de medios masivos, la maquinaria electoral, el equipo de control electoral. Pásalo. Evaluación y monitoreo permanente del desarrollo de la campaña, actividades del día de las elecciones, hay que montar todo un aparataje para el día de las elecciones, hay que llevarle comida a la gente que está en eso, en fin, todo un proceso complejo de elaboración. Y por último, Sun Tzu dijo, quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no correrá peligro en 100 batallas. Quien no conoce al enemigo, pero se conoce a sí mismo, algunas veces resultará victorioso, a veces será derrotado. Quien no conoce ni al enemigo ni a sí mismo, será derrotado invariablemente en cada batalla. Nunca podrá ganar. Ustedes tienen que conocer como tarea, y alguien tiene que ocuparse de eso, de conocer al adversario. De repente, si estamos hablando de una sociedad con los valores cristianos, donde serle infiel a la esposa es algo que no se acepta o se reprende,
y yo sé que mi candidato se la pasa metido en un motel, le voy a hacer fotos y videos. Y una semana antes, 4 días antes, le saco, mira quién tú quieres, mira que esto. Y de repente mando a llamar a una persona, a la esposa, diciendo, mira, tu marido anda con yo no sé quién. Incluso hasta mentira puede ser, ¿sabes? Pero yo necesito desarrollar estrategias que me pongan a ganar. ¿Se dan cuenta que hay cosas en política que de repente entran en contradicción con los valores? Yo les veo el rostro y algunas de las damas estarán diciendo, eso no me gusta. Y es natural que sea así. Pero si le saco el video al tipo entrando al motel con una mujer y se le llevó a su esposa, cuando llega a la casa lo van a matar. Y lo va a desconcentrar. Y si lo hago público, alguien me dirá, pero eso es un problema ya ético y moral. Y bueno, en el fondo diré calladito, sí, pero me puede hacer ganar. Entonces vuelvo, como te lo dije hace rato, nos estamos engolfando en un mar proceloso de contradicciones y confusiones que es la política. Y que no descartemos a priori entonces las cosas que deba hacer. Pásala. Jason. Ajá. Bueno, vean que el tema número 1 le hicimos todo un barrido a conceptos muy generales que tienen que ver con una campaña electoral. Hablamos de la política, hablamos del poder, hablamos de los conceptos, hablamos de las manipulaciones, de los 4 pasos sucesivos psicológicos que tiene que haber un elector para que vote por uno. Hablamos de los 10 cosas, las 12 cosas esas que dijimos de cómo vamos a organizar la campaña. Primero conoce tus cosas. Lo primero que tienes que saber, cuántos electores hay en mi circuito. Y buscas la historia. Cuántos votaron en los últimos 3 procesos, por lo menos aquí. Si el nivel de abstención nunca baja del 40-50%, ya yo sé que eso es estadístico. En fin, todas esas cuestiones, formar mi equipo, buscar recursos, mis panas, mis amigos que me puedan ayudar. Todo ese andamiaje de acciones que debo tomar, lo debo hacer para poder cumplir con el propósito de resultar concejal, Dios mediante, en el próximo.